antes de iniciar un debate como este, un pronunciamiento? De previo y especial pronunciamiento. De previo y especial pronunciamiento. A ver, dos cosas importantes antes de entrar en la materia y el debate y la discusión de estas nuevas reglas del juego en materia de competencia política y electoral. ¿A qué se refiere Alfredo Figueroa? ¿A qué te refieres? Mira, Carmen, yo lo que creo es que el proceso legislativo que hemos vivido, lleno de contradicciones, de tensiones, y al final del día hecho con una enorme velocidad, ha permitido cosas que en términos de la limpieza, la preocupación por determinados ángulos de un asunto que es muy complejo como el sistema electoral mexicano, han permitido algún tipo de planteamientos que me parece que es importante poner en claro. El día de ayer se aprobó, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en un artículo en la página 390 y tantos, esos que ya nadie lee, que no se ven, porque además no hay legislador que pueda en un poco más de 24 horas leer cerca de 600 artículos o 700 artículos. Y aparece un asunto que me parece muy preocupante por lo que significa, por lo que simboliza, y es el que se le haya aprobado a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral un haber de retiro cuando terminen sus funciones, que no es otra cosa sino un salario posterior al ejercicio de sus funciones, sin ninguna racionalidad. Un intento que ya se dio en la reforma constitucional. Se pretendía extender el periodo de los magistrados de la Sala Superior, y además se pretendía establecer una pensión específica para esos magistrados. Esta vez lo han conseguido en términos de la aprobación que ha hecho el Senado. Esperaremos a ver qué hace hoy la Cámara de Diputados, pero es el tipo de prácticas que son posibles merced a una legislación cuya revisión no puede hacerse con sensatez en este tiempo. Humanamente imposible, porque se hace en 24 horas, en unas cuantas horas, una revisión de esta magnitud. Y además habría que preguntarse, y ahí se cuelan cosas como esta. ¿Quién es el autor de este asunto y cuál es el propósito? Es decir, darles este beneficio, que yo considero un beneficio inconstitucional, a quienes van a ser la máxima autoridad en el país y quienes ya lo fueron. ¿Qué debe suponer, qué debe interpretarse? A mí me parece que yo interpreto, y yo esperaría desde luego, por supuesto, una reacción hoy de los propios magistrados de la Sala Superior, rechazando un planteamiento de estos. Pues puede ser leído como un ejercicio que va en contra de la autonomía del tribunal, al establecerse una práctica de esta naturaleza. ¿Qué pretende el Senado de la República y quienes hayan sido los autores materiales al haber puesto a quienes van a tomar las decisiones futuras más controversiales vinculadas a la competencia política, dándoles un haber de retiro, como el tipo del que tienen los ministros de la Corte, a quienes van a hacer este tipo de soluciones? Jorge Alcocer, del tema. Yo creo que es muy grave que se haya colocado esa norma. Además de última hora, efectivamente, porque eso no estaba en ninguna de las versiones, cuando menos a las que yo tuve acceso. ¿Quién lo puso? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pero además con el antecedente que bien señala Figueroa, porque eso se había rechazado explícitamente en la reforma constitucional. Efectivamente, en la reforma constitucional pretendieron dos cuestiones en beneficio de los 7 integrantes de la Sala Superior: ampliarles el periodo de funcionamiento hasta el 2021 y darles una pensión vitalicia al modo y al derecho, copiando el derecho que tienen los ministros de la Corte. En ese entonces, en este espacio contigo, Carmen, lo comentamos. Dijimos, bueno, ¿y a título de qué? ¿O por qué? ¿O es pagar servicios en campaña? ¿O servicios de qué tipo? Es vergonzoso que eso se haya puesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de última hora. Ahí sí hay que exigir que alguien nos diga quién metió eso
¿Y a título de qué? Y vale la pena simplemente decir dos cosas. Justamente quien en ese momento atendió y atajó ese tema en las Comisiones Unidas fue el caso del senador Corral, en la detención del segundo transitorio de aquel proyecto. Y en esta ocasión, el senador Luis Sánchez ha metido al final, dándose cuenta, por eso hablo de estas condiciones, Carmen, un escrito final para que quedara en el diario de los debates consignada esta preocupación. Cuando menos como registro histórico. Cuando menos como registro histórico, pero además, pero da mucha claridad, Jorge, y ahora entraremos a los temas sustantivos, de que incluso la imposibilidad de los legisladores de hacer una revisión puntual de estas cosas da lugar a este tipo de prácticas, que yo espero sean hoy detenidas, desde luego, por la Cámara de Diputados, pero por el propio tribunal, que no puede admitir, me parece, una circunstancia de esta naturaleza. Templo Mayor, me decías, Jorge, y lo leemos al aire porque es importante. Templo Mayor de Reforma habla del asunto que acaban ustedes de mencionar y dice, vale la pena leerlo: ¡ah, caray! Más de uno se sorprendió con el repentino reconocimiento que el magistrado Manuel González Oropeza le dedicó a los diputados y senadores por aprobar las leyes secundarias de la reforma electoral. Fue extraño que uno de los encargados de vigilar el respeto a la legislación electoral aplaudiera a quienes incumplen con la ley. Cualquiera hubiera esperado que el magistrado del TRIFE por lo menos les reprochara a los legisladores incumplir con los plazos que ellos mismos se fijaron. No es por malpensados, pero el reconocimiento de González Oropeza coincidió, qué casualidad, con el jugoso haber de retiro, pensión vitalicia para los integrantes del Tribunal Electoral que ayer mismo se aprobó en el Congreso. Y por ahí se dice que quienes cabildearon esta sorpresiva prestación fueron los magistrados Alejandro Luna Ramos, presidente del TRIFE, Flavio Galván y Esteban Penagos. ¿A poco sí?, dice Bartolomé de Reforma. Pues ya le puso aquí nombre y apellido a quienes presuntamente cabildearon esta sorpresiva prestación, y pues sí, es muy grave lo que aquí se ha expuesto, y evidentemente esperaremos que la Cámara de Diputados y el propio tribunal, no pueden admitir una circunstancia de esta naturaleza. No si quieren mantener grados de legitimidad y de confianza, ¿no? Digamos que no debieran, de que pueden. Pero es grave, porque efectivamente se da en un contexto donde uno se pregunta, ¿y quién gestionó el asunto? ¿Quién lo colocó ahí? Y ese es un tema tan importante. ¿Quién les da el regalo a los magistrados? ¿Quién les da este regalo a los magistrados? ¿Y para qué? Sobre todo, ¿para qué? Que es la gran pregunta que deja también Figueroa. Bueno, dejemos hasta aquí el asunto expuesto, y hay que ponerle luz para que los legisladores, que igual estarán en esta actividad febril, digámoslo, de los legisladores en las últimas horas, puedan ponerle atención al asunto. Entremos en la parte de la descripción general, les propongo, de estas reglas del juego que se han modificado, de un sistema político y electoral que se ha cambiado y que ha tenido controversias en el camino. Se te ha presentado, Jorge Alcocer, y hay que decirlo así, como una especie de autor intelectual, de una figura muy relevante en el diseño y construcción de una reforma en su momento que dio los ejes principales del modelo político electoral en México. Hoy se cambia ese modelo. En tu calidad de conocedor de la materia y de haber participado en el modelo previo, ¿qué nos dices de lo que está pasando con este tema? ¿Cuál es tu explicación de lo que sucede y las características de lo que está pasando? Creo que vamos hacia un modelo híbrido. Ayer lo decía, me parece que con meridiana claridad, el senador Alejandro Encinas, de un modelo que repartía competencias entre el IFE y los institutos locales, plenamente separados, salvo por la parte de padrón, donde se entrecruzaba. Ahora vamos a un modelo híbrido en el cual este nuevo Instituto Nacional Electoral tiene una serie de atribuciones explícitas desde la Constitución respecto de procesos electorales locales. Mientras que los organismos electorales locales son institutos, ya no les quieren ni siquiera llamar institutos, los OPLES, se inventaron otro terminajo, son los organismos públicos locales electorales, los OPLES. Yo digo, los institutos locales, porque así los conoce la ciudadanía, tienen a su vez ciertas atribuciones.
Pero lo que los redactores desde el texto constitucional y ahora de las leyes singularizaron en esta reforma es que el INE podrá quedarse con las facultades de los institutos locales y el INE podrá asumir directamente la organización electoral local. Me parece que eso es donde está la novedad. Ese es el carácter híbrido. Y esto derivó de un diagnóstico, a mi juicio, precipitado, por decirlo menos, que es un diagnóstico que dijo lo siguiente en pocas palabras: los gobernadores tienen la manota metida en las elecciones locales, controlan a los institutos locales, los tienen copados, secuestrados. Y como los tienen copados y secuestrados, la primera idea, pero Alfredo, que compartió esa idea, lo puede explicar mejor que yo, fue, pues, trabajemos bajo el principio de que muerto el perro se acabó la rabia, matemos a los institutos locales y hagamos del INE el INE todopoderoso. Decía Pepe Woldenberg, y lo cito por esto, Woldenberg decía: el INE completo, total, era una mala idea, pero al final era una idea. Pero este híbrido que quedó, híjole, yo no sé cómo imaginar la operación electoral. Y por eso, y en esta primera intervención, hago mía la predicción de Alejandro Encinas, ayer también del senador Encinas, que dijo: pues nos vemos en el 2016 para corregir este entuerto. Pues yo creo que nos vamos a ver antes, porque el entuerto está fenomenal.